Es que es mi relación más tóxica. Sí, creo que es tu relación más tóxica. Escuchamos pero no juzgamos, escuchamos y juzgamos. Tengo que decirte que te juzgo por esto todos los días. Yo también me juzgo. Somos volcanes. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides nuevamente. Ahora el segundo episodio de Somos Volcanes, el podcast de Revista Volcánicas, un medio de periodismo feminista latinoamericano. Yo soy Ita María, economista, feminista, caleña, pisciana, editora de audiencias y contenidos en Revista Volcánicas. Y ella, mi amiga, mi compañera, no necesita presentación, pero vamos a dejar que se presente. Hola a quienes nos están escuchando, yo soy Catalina Ruiz Navarro, filósofa y periodista barranquillera, vivo en México, soy cofundadora y directora de la revista Volcánicas y no sé qué más decirles, y de un proyecto para formar creadoras de contenido digital latinoamericanas feministas que se llama Creadoras Camp. Y aquí estamos. Oye, nos han comentado muchísimo el primer episodio, gracias a todas las personas que lo fueron a ver, que lo escucharon, que lo están reproduciendo por ahí en Spotify, en YouTube. No sé si podemos leer unos comentarios de los que nos han dejado por ahí. Si quieren yo leo unos. Dana Carrillo dice, justo estaba hablando con mi mamá acerca de este tema, acuérdense que hablamos de amor y heteropesimismo, porque ambas leímos el libro de Catalina, Las mujeres que luchan se encuentran. Amo. Y nos pareció que el capítulo del amor es de los más atrapantes. Me alegra escucharlas en este formato. ¡Qué bella! Por acá hay otro de María Florencia Alcaraz. Las amo, amigas. Estoy para meterme por la pantalla y debatir con ustedes. Hermosa conversación y primer capítulo. Pues María Florencia Alcaraz se va a meter en la pantalla porque va a estar en un próximo episodio, aunque ella aún no lo sabe. Ella aún no lo sabe, pero claro que se va a meter en la pantalla. Como el meme de Cremelado. Esto es muy colombiano, hay que poner la imagen. Ame escucharlas, gran capítulo, dice Hanna, Vida Yolo 2392, dice, escogieron el mejor tema para empezar, me encantó escucharlas. Oigan, es la primera vez, creo que todos los comentarios que tenemos son positivos. Está muy chévere encontrarnos con esta nueva audiencia que entendemos que se está creando desde el podcast, porque es desde otros lugares en los que normalmente no hemos estado nosotras, que son YouTube y Spotify, pues nosotras desde Volcánicas. Así que vayan, escuchen, activen la campanita, suscríbanse en todas estas plataformas y por favor cuéntenos qué opinan de este episodio, que es nuestro segundo Somos Volcanes, en donde vamos a hablar también de un temazo para el feminismo. Ita, cuéntanos. Hoy escogimos un temón que nos atraviesa también a todas, a diario, yo creo, en lo cotidiano y de una manera transversal en prácticamente todas las dimensiones de nuestras vidas y en todas las conversaciones feministas y entre amigas. Este tema sale a relucir de una u otra manera y es la culpa. La culpa como dispositivo patriarcal, la culpa como dispositivo de control, como herramienta para mantenernos dentro de los límites o de las construcciones de los roles de género que se crearon para nosotras. Entonces, hablemos de esa emoción. La culpa se define o la definen por ahí como una emoción compleja que nace de creer o de pensar que se está haciendo algo incorrecto, algo mal, que se está transgrediendo una norma moral. La culpa es un dispositivo moralista. O también una norma ética o una norma social. Entonces tiene todo que ver con esta construcción de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, éticamente, moralmente, en nuestras sociedades. Y ahí pues podemos elaborar mucho de dónde viene. Puede usarse para el control. Siento que parte de la experiencia de la culpa que tenemos las mujeres tiene mucho que ver con la culpa como un dispositivo de control, pero acordémonos que la culpa es pues una reacción humana, un indicador humano de que eres capaz de reconocer que hay algo malo y que hay algo bueno. Sentir culpa también es una señal de que uno tiene empatía, de que a uno le importan los demás, de que a uno le importa vivir en sociedad. Entonces, o sea, puede tener momentos en que es necesaria. Si uno no, o sea, a los que no les da culpa absolutamente nada, pues son sociópatas. Pues son sociópatas, exacto. Entonces, qué necesario es
como tener una culpa crítica en la justa medida en donde uno pueda entender, esto es para controlar mi cuerpo o esto, güey, es una medida necesaria y que quizás tenemos que construir culpa sobre algunas cosas que antes no nos hacían sentir culpables y, no sé, por ejemplo, yo creo que sirve mucho para cambiar comportamientos. Pienso mucho que en los 80, si tú ibas en un coche por una carretera y te comías unas papitas y botabas ese papel a la calle, por lo menos en los 80 de Colombia, 80, 70, eso era como lo normal, porque ibas a tener basura en tu carro. Pero hoy en día, eso sería algo que nadie haría ni siquiera si está solo en el carro, porque sería, o sea, sería una cosa absolutamente terrible. Y eso como ha cambiado ese comportamiento a punta de elaborar por qué ensuciar la calle y dejar basura, especialmente plástica por ahí, implica un daño, implica un problema, implica una cosa más grave de lo que tú estás pensando. Y en este momento esa culpa es una culpa, yo pienso que es positiva, por Pero tú ejemplo. crees que, pero wait, ¿tú crees que eso es culpa o es responsabilidad? El sentido de responsabilidad o sentido de civismo o sentido, no sé cómo decir esto, de hacerse cargo de una misma y de sus errores y de sus vainas que tiene que trabajar, porque quizás pueden ser pueden ser cosas distintas que vienen o que nacerían de un lugar similar, porque yo pienso mucho en esa culpa impuesta desde la religión, desde muy chiquitas, pucha, Ajá. es que, no sé ustedes, bueno, mi colegio no era un colegio de monjas, pero Igual a border. nosotros nos obligaban a confesarnos con el cura del Claro, colegio. te hacen aprender de memoria desde muy pequeña el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Uno a los 9 años, haciendo la Y primera uno, comunión, confesándose, confesando que, y ese por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pues es un gran dispositivo moral desde el miedo. Entonces, yo creo que habría que diferenciar, esa culpabilización desde el miedo, que puede producir autocensura, puede producir una limitación de las libertades también, remordimientos, malestares, autocríticas excesivas quizás, y lo que viene siendo hacerse cargo de unas responsabilidades que tenemos las personas, los seres humanos que convivimos en sociedades con otras. me haces pensar mucho en las confesiones con el cura del colegio, porque yo de 9 años, la verdad era Confesabas, que no, Catalina? no sentía, mira, te voy a decir como, yo no sé, yo sí, siento culpa por pocas cosas, tengo que confesarles, o por cosas de que de pronto no son las típicas. Y me acuerdo que, o sea, yo me enteré que las drogas existían porque el cura del colegio en el sermón siempre nos decía que no consumiéramos Sí, las drogas ni malas. cayéramos en orgías. Y yo como, "Oh, ¿qué será eso?" Pero cuando, me acuerdo que muchas veces llegué a confesarme, le decía, hey, no sé qué decirte, como peleé con mi mamá, pues porque claro que peleaba con mi mamá. Y entonces creo que una cosa que hacía el man era tratar de hacerme sentir culpable por eso. Muchas de esas peleas a mí me parecían justificadas, entonces no me hacía sentir culpable, pero me acuerdo mucho que cuando nos mudamos por primera vez a un apartamento nuevo, mi mamá y yo, nosotras vivíamos con mis abuelas, ella decoró la sala por primera vez a su gusto y tenía un jarrón que era rosa y verde en la sala. Y yo, como era un demonio de Tasmania, lo rompí, por supuesto. Y yo cargué con esa culpa mucho, 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 mucho tiempo. Y por ahí, 6 meses después, yo estaba en una clase de cerámica. Yo tendría como 6 años en este momento. Hice un jarrón de cerámica que lo pinté rosa y verde, precisamente como para resarcir eso que me estaba haciendo sentir tan culpable. Ahí está el jarrón todavía en la casa, como una obra, monumento 3D de mi primer sentimiento de culpa complejo que recuerdo. Mira que hablaste de la reparación del daño, que creo que también viene siendo como un Mm, elemento interesante para chévere. entender si esa culpa viene de un lugar impuesto desde el patriarcado, desde las estructuras de opresión, desde la iglesia, o si viene de una moral y una ética, o un consenso De la social de lo que está empatía. bien y lo que está mal. Exacto. Y Me tenemos, gusta esa medida. Me gusta mucho esa medida. Eso no lo había pensado, pero mira, wow. Porque
cuando uno piensa, ok, estoy sintiendo culpa, culpa por haber hecho qué, ¿a quién le hice daño con esta acción que me está generando culpa? ¿Y por qué pienso que eso es un daño? Y creo que esas son como dos preguntitas que pueden ayudar a desmontar, porque no sé, si yo siento culpa por, no sé, comer, es como que tú preguntas, pero ¿a quién le estás haciendo daño por comer? Pues a nadie, tienes que comer para sobrevivir, ¿eh? Entonces, me parece que puede ser como, creo que dimos con algo inesperadamente. Absolutamente. Y además, claro, porque, claro, tú tienes toda la razón y un componente por ahí es necesario para, para no sociopatizar. Pero la culpa se instrumentaliza mucho también y lamentablemente se instrumentaliza mucho ahora desde lugares que deberían ser seguros para nosotras, desde la amistad, desde el amor también, desde relaciones pues Ujú. abusivas, incluso desde el feminismo, que podemos hablar más adelante de eso. Yo quería hacer una cuña de una gran autora feminista latinoamericana, que además es una gran amiga nuestra, María del Mar Sí, Ramón, hizo un librazo que yo ya creo que es un clásico del feminismo sí. contemporáneo, que es, dependiendo del país en el que se encuentren, se llama Tirar o Coger, y Vivir sin culpa. El placer es feminista. Lo acaban de reeditar en México, así que acá se está consiguiendo en todas las librerías. Pues ese libro a mí me gusta mucho porque aborda la culpa desde esos lugares donde se suele instrumentalizar en contra de, pues, de nosotras las mujeres, desde el placer sexual, desde la comida, y pues nuevamente desde el amor, desde el lugar de las relaciones abusivas también, ¿no? Finalmente, el placer sexual termina siendo, a las mujeres nos terminan socializando para reprimir ese deseo sexual, ese placer. Es un tema del que se ha hablado relativamente desde hace muy poco, porque nuevo, la moral cristiana, la moral de la buena mujer, de la mala mujer, está completamente amarrado a la sexualidad, a la genitalidad de las mujeres, ¿no? Y se Ajá. ha hablado como algo vergonzoso, como algo inmoral, como algo que está mal, como algo que nos genera culpa y por eso muchas mujeres, hasta muy adultas, lamentablemente en nuestras generaciones, y ni hablar de nuestras mamás y nuestras abuelas, descubren la masturbación pues muy tarde porque era algo Por mal ejemplo. visto, castigado. El libro también habla, claro, de la culpa que sentimos cuando comemos, porque es un tema, pues creo que es un tema para otro capítulo entero, pero la cultura de las dietas, el deber ser, el deber vernos también como dispositivo de control, es un problema que tenemos, no es un problema, sí, es un problema que nos dejaron y que nos impusieron a diario a todas las mujeres que no, pues que no hemos podido tener buenas relaciones con la comida precisamente con eso, ¿no? No todas, pero una gran mayoría han desarrollado TCAs precisamente por esto, por em, llamar placeres culposos a los postres, ¿no? Voy a pecar, voy a cometer un pecado, como, no sé, en la gente fit dice cheat meal, como comida trampa, para referirse a, no sé, una hamburguesa, un postre. Y hay toda una terminología de la culpa asociada a la comida, así como a lo sexual. Y yo ahí quisiera hacer un shout out a una feminista mexicana que es espectacular, que se llama la Faccionista, que en las últimas marchas del 8 de marzo acá en Ciudad de México iba con un megáfono gritando una cosa muy cierta, y es que la cultura de dietas es violencia patriarcal. Este video se hizo viral en redes sociales y llegó gente a atacarla porque la gordofobia es muy hijueputa. Ella, por supuesto que tiene toda la razón. Es tremendamente injusto que esté recibiendo tanta violencia y pues hay que, o sea, yo estoy segura que ese mensaje que ella está dando le está cambiando la vida a muchas chicas. Entonces, pues nada, qué valentía tan grande, qué mierda que decir algo así tenga un castigo tan grande y pues nada, ojalá podamos seguir diciendo en todas partes que la cultura de dietas es una violencia patriarcal. Es una mierda. Y yo creo que todas en algún momento
o bueno, la gran mayoría en algún momento en nuestra adolescencia tuvimos algún encuentro o sí, violento con esas prácticas y con esas expectativas, ¿no? Y sobre todo, no sé, de pronto en algunos lugares, en algunos países, nosotras que venimos de ciudades calientes, donde el cuerpo es una vaina observada de escrutinio permanente, que tienes que tener un cuerpo para habitar esa ciudad, que es muy violento, porque es un cuerpo, pues, completamente, hegemonizado desde la idea de belleza, desde una idea de belleza que tampoco es la nuestra, ¿no? Que es del norte global, etcétera, imposible, que requiere unos sacrificios, bueno. Y si uno no encaja en eso, pues, siente una culpa un remordimiento horrible, es excluida, es violentada también de muchas formas. Hablamos de violencia estética, y hablamos también, pues, de gordofobia para las mujeres grandes, las mujeres de tallas grandes realmente. Pero la contraparte de todo esto, porque quizás también puede ser más interesante hablarlo desde el otro lado, desde el antagonismo de la culpa, que es el placer, que es algo que María del Mar logra divinamente en el libro. Y es que, pues, el placer es eso finalmente que se está castigando con la culpa, el placer de salirte de las normas, el placer de ser libre, de ser autónoma, el placer de comer, el placer sexual, el placer, cualquier forma de placer, el placer de no hacer nada, de dormir. Sientes culpa porque eres perezosa. El placer creo que viene siendo como la contratapa de la culpa en muchos lugares y por eso se habla de placeres culposos, que es un término que me parece rarito porque es caer en eso, ¿no? Es como admitir que algo está mal y que yo lo disfruto. Entonces, hablemos de placeres culposos, Catalina, Yo porque yo sé tengo, que tú tienes unos muy funables. yo tengo placeres culposos muy funables. No son los típicos, quiero decirles que, bueno, o sea, yo afortunadamente no siento culpa por comer, pero por una circunstancia ajena a mí y es que soy flaca. Entonces, de eso afortunadamente me libré. Yo nunca he sentido como culpa por el placer sexual, pero yo sí tengo unas culpas intelectuales que tienen mucho que ver con el feminismo, porque creo que hablamos del feminismo como eso que nos va a liberar de la culpa sabes, yo creo que no necesariamente nos libera de unas culpas, pero nos va a empezar a crear otras. Y yo creo que ahí es donde se ubican en esa área de los placeres culposos para el feminismo, es donde se ubican todos mis placeres culposos. Y voy a arrancar por el más funable, pero necesito que me tengan paciencia como para terminar de explicarles el caso completo. Y es un cantante colombiano, cantautor de vallenato que se llama Diomedes Díaz. Pero antes de contarles, yo quiero que Ita, tú cuentes, bueno, para la gente que no es colombiana, yo soy del Caribe, Ita es del Pacífico en Colombia. Entonces, aunque ambas crecimos en unas ciudades calientes, heteronormadas, con hipervigilancia a los cuerpos de las mujeres, sí había algunas dinámicas culturales que son distintas. Entonces, la experiencia que tiene Ita de Diomedes, que quiero que nos cuentes ahora, tú quién es, van a ver que es muy distinta a la experiencia que tengo yo. Pero hay una cosa que es innegable, que ya, a ver, adelante. Bueno, Diomedes Díaz es un feminicida, Exacto, que, de entrada. o sea, Es un es un cantante, feminicida. sí. Mi primera descripción de este señor es un feminicida. Es un cantante, bueno, fue un cantante de vallenato legendario en Colombia. Vallenato es música, es una música popular muy arraigada precisamente en el Caribe, en la cultura caribe, hace parte de la cultura en muchos lugares y cotidiana, ¿no? De la vida diaria. Ujú. Y ha sido uno de los más grandes, si no el más grande, bueno, uno de los El más más, grandes, polémico, cantantes de vallenato de Colombia. Entonces, este cantante en el 97, si no estoy mal, fue condenado finalmente por el feminicidio, perdón,
Estaba viendo antes el documental y como la prensa cubrió esto. Hay un documental en Netflix y pues por supuesto el cubrimiento de la prensa en ese momento fue completamente revictimizante, entonces decían homicidio y no feminicidio. Esto tomó mucho tiempo, la conversación popular pues se volvió un tema de separar la obra del autor y pues finalmente sí fue condenado por asesinar a Doris Adriana Niño García, que fue o tuvo una relación con él, pues creo que los detalles ya vienen sobrando, pero en resumen, para la gente que no sabe quién es Diomedes Díaz, es este gran cantante vallenato colombiano del Caribe que fue un feminicida, el feminicida de Doris Adriana Niño. Y yo una cosa que quisiera arrancar diciendo es que yo pienso que uno no debe nunca jamás mencionar ni recordar a Diomedes sin arrancar por decir que es un feminicida y sin hablar de Doris Adriana Niño. Este documental en Netflix es muy interesante porque eh, casi que cuando uno lo ve es un poco el true crime de Doris Adriana, pero ella aparece un poco como un personaje secundario. Yo nunca sé cómo era ella, qué hacía, por qué llegó a esa fiesta en ese momento con Diomedes, porque digamos que muchas veces se la presenta como una niña buena y inocente, pero no me dan en 3D quién era esta persona real. Les voy a decir un poquito como para el Caribe, Diomedes, qué significa. El vallenato es una música que necesita que uno se acostumbre, o sea, puede ser un gusto adquirido, no es una cosa que tú vas a escuchar enseguida y te va a gustar como el pop. Entonces, eso es una de las razones por las que solo el vallenato que se ha hecho como más pop ha salido de Colombia, pero suele ser un ritmo que uno se demora en acostumbrarse y por eso llegó tarde a otras regiones del país. Solo Carlos Vives, más o Carlos menos. Vives y dio el salto porque tomó esos vallenatos y los revolvió con el rock y con el pop, les metió guitarras, les metió otros instrumentos. Fue una innovación muy importante y en ese momento en toda Colombia empezaron a oír vallenato, pero esto era un tipo de música que solo se oía en el Caribe y que cuando se oía fuera del Caribe se decía que era pues una música estigmatizada, se decía que era corroncha, se decía que era de gente ignorante, popular y de muchas maneras lo era. Yo no pienso que eso sea algo malo del vallenato, de hecho es lo que lo hace tan interesante. Comenzó como, digamos que el vallenato era lo que la gente en el Caribe tenía antes en vez de noticiero. Un cantante vallenato llegaba a un pueblo y cuando llegaba al otro pueblo había compuesto una canción de las noticias que venían de un lugar a otro y por eso se volvió una cosa de la tradición oral muy importante en la costa Caribe. Y, Pero ajá, mira que, ibas a decir algo, dale. sí, pero mira que en Cali, en mi ciudad, se oía mucho vallenato, Mira. mucho vallenato. Toda mi fiesta de grado fue vallenato. Suena un vallenato en algún lugar y yo me lo sé. ¿Por qué? No sé, pues sí, porque crecí con eso, pero casi tanto como la salsa. Claro, pero la relación es muy distinta porque, allá no tenías los festivales vallenatos, allá no tenías Ujú. de pronto tanta presencia y tanta conexión desde lo cotidiano y desde la cultura, ¿no? Era más, pues claro, la rumba. Cali es La muy máxima rumbero. prueba de amor que un chico podía tener contigo era llevarte una serenata con un conjunto vallenato. Ah, mira. El mejor final que podía tener una fiesta era una parranda vallenata en la playa. Y en medio de toda esta vaina aparece este tipo que se llama Diomedes. El tipo es machista, ordinario, un tipo muy pobre, con muy poquita educación, pero que además de eso tenía una voz especialmente perfecta para el vallenato, que se subía, bajaba, se desgarraba y era un poeta que yo pienso que estaba para competirle al que tú quieras. O sea, de verdad tenía unas letras que por supuesto eran machistas. A ver, era un tipo machista que querías. Y era un tipo machista que conectaba con esas letras porque él en sí mismo era un poco un producto como de todo el machismo y de todo el folclore costeño que puede llegar a ser muy violento en muchas cosas. Se especula, además era un tipo bueno,
o sea, levantaba mucho, todo el mundo, todas las mujeres le querían dar un hijo, eso no quiere decir que el tipo no fuera también probablemente acosador y muchas otras cosas. Y hay la leyenda de que tiene más de 30 hijos, lo cual matemáticamente es extraño, ¿saben? Porque llegaremos a hablar de esto en otra parte, pero cuando un tipo coge con mujeres distintas todo el tiempo, la probabilidad de tener más hijos se disminuye porque tú tienes que, porque las mujeres no siempre estamos en un momento fértil, entonces tú tienes que multiplicar la probabilidad que tienes de preñar a esa mujer por la probabilidad que tienes de preñar a la siguiente y, o sea, los números no dan. Pero esa es la leyenda, porque él era el protomacho, macho más macho, se puso un diente, se puso un diamante, se lo incrustó en los dientes, usaba estas cadenas gigantescas, era también como una historia de triunfo de rags to riches, del tipo más pobre descalzo, que empezó siendo mensajero en una estación de radio y se volvió en el cantante vallenato más grande de la historia cuando él asesinó a Doris Adriana Niño con sus colegas, intentó encubrirlo de una manera absolutamente terrible, dejaron su cuerpo en otra ciudad, la hicieron pasar por puta, le metieron cocaína en la vagina para decir que esto se lo había causado ella misma, o sea, fue de verdad una cosa verdaderamente atroz, y a pesar de eso, esto es una cosa muy loca, la gente lo seguía adorando, él estuvo prófugo de la justicia un buen rato, escondiéndose en grandes haciendas ganaderas del Caribe en donde daba fiestas privadas y luego cuando fue a la cárcel y salió de la cárcel, eh, el pueblo entero lo estaba esperando a la salida de la cárcel con una fiesta que es una cosa escabrosa porque mira, o sea, porque a mí eso me estremece porque habla de lo poco que valía para ese público la vida de Doris Adriana Niño, que es algo que por supuesto a mí no me pasa, a mí eso me estremece. Por eso es un placer culposo. O Y sea, ese cuando sí te da tuvo, culpa. no, me da mucha, mucha, mucha Claro. culpa, pero también sé que el vínculo emocional que yo tengo con esas canciones de Diomedes se construyó desde que yo era una niña, o sea, es un vínculo del que yo no me puedo deshacer. Por ejemplo, Harry Potter para mí fue muy importante como toda millennial, me marcó muchísimo, fue clarísimo, pero en el momento en que J.K. Rowling se volvió terfa, yo pude dejar a Harry Potter, pude ver esos descosidos, pude ver que en la obra de Harry Potter hay mucho terfismo, o sea, todas las mujeres que están solas y que son mujeres de carrera menos McGonagall terminan siendo castigadas o son villanas. Tonks, que es una shapeshifter y puede cambiar de forma y tener la forma que se le dé la gana, jamás asume la forma de un hombre. Hay todas unas dinámicas metidas de racismo en la obra. Por ejemplo, el único mago irlandés que aparece, su gracia era que hacía explotar cosas. O sea, cuando yo en retrospectiva empecé a escuchar el discurso de J.K. Rowling, eso lo que hizo fue mostrarme una cantidad de huecos en su obra al punto que ya Harry Potter no es un placer culposo para mí porque ya fue. Pero sin embargo, el asesinato, que vamos a decir aquí, pues es moralmente peor que el terfismo y el feminicidio, además, que es purísimo machismo, aún así, el vínculo que yo tengo con esa obra de Diomedes, digamos, yo creo que la obra de Diomedes tiene tanta influencia en cómo yo escribo como la podría tener Shakira. Y entonces es muy difícil separarse de eso. Yo quiero como traer, porque además mucha gente que no es del Caribe no entiende como lo importante como de esto como trabajo, como obra poética. Voy a hablar solo de tres canciones. Hay una que se llama Amarte más no pude. Eh, ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua pa'l sediento? ¿Y acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento, dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya sino pétalos muertos. Y, Entonces, ¿para qué decir? ajá, ¿ven? Claro que me la sé, que no me Fant- amabas si no es cierto. Hay un acordeón en mi casa, lo voy a sacar. No, mentira. Claro, y dice, volaste hasta la nube más alta y ya no pude alcanzarte, y hoy cuando de la nube te bajas es demasiado tarde. Qué vaina, pues ya no queda nada de aquel amor tan grande. Eso es una canción que
yo siento que que marcó nuestras experiencias del amor y que nos atraviesa. Y tiene otras joyitas. Por ejemplo, él tiene una canción que se llama La Reina, que sale de un poema de Neruda, que era otro maldito, pero que dice, pueden haber más bellas que tú, habrá otras con más poder que tú, pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Las hay con coronas de cristal y tienen todas las perlas del mar, tal vez, pero en mi corazón tú eres la reina. Y aquí se separa del poema de Neruda y se lo apropia. Y hay muchas personas que nunca se han leído un poema de Neruda, pero que se estremecen con esta canción. Y hay otra que se llama La Plata, que dice, si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata, pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla. Y luego empieza a hacer una lista machista de en qué se va a gastar la plata, que es en trago y en mujeres. Pero esto que te estoy leyendo es básicamente Calderón de la Barca. Entonces, hay una dimensión existencial de la experiencia que él está contando que se volvió muy importante para la gente. Que yo creo que también tiene, porque mira, de esas 3, 2 me las sé. ¿Ves? Y claro, y me dan ganas de irme de fiesta. Pero claro, tiene mucha incidencia en la cultura popular colombiana. Y tiene esto que tiene la música, sí, la buena música, y es que conecta a unos niveles y en unas fibras que no necesariamente apelan a la lógica, Claro. ni a la ética, ni a la moral, que te mueven, no sé, instintivamente, qué sé yo, no sé, pero conectan con otras cosas. Entonces ahí pues entra este debate, ¿no? De cuándo separar la obra del autor es una conversación legítima y cuándo no. Y pienso también que tiene mucho que ver con que fue fundacional en nuestra educación sentimental. Diomedes para mí es como yo lo comparo con Michael Jackson, en términos como de la importancia musical y la popularidad que tuvo en Colombia y lo cuestionable que es el personaje. Pero en México podría compararlo en términos de cómo sus canciones le dieron un lenguaje para hablar de las emociones a toda una sociedad, pero especialmente a los machos de esa sociedad, lo podría comparar con Juan Gabriel, con la diferencia que Juan Gabriel, pues no era semejante hijo de puta. Juan Gabriel estaba en otro lugar del mundo y de la sociedad, pero digamos que cumplían ese tipo de funciones. Entonces, yo de algunas puedo hacer una separación o algunas de mis artistas favoritas han tenido cagadas que yo puedo soportar, puedo decir, igual la amo, pero dijo una bobada, pero igual la amo. ¿Qué me pasa con Shakira? O sea, Shakira tomando explicaciones del feminismo de sus hijos, yo digo, ay, Dios mío, Shak. Pero no es suficiente para que la deje de escuchar. En cambio, el terfismo de J.K. Rowling, su obra no fue lo suficientemente buena como para que yo, a pesar de ese terfismo, pudiera seguirla leyendo. Aunque tengo que aclarar que por ningún motivo, después de 1997, yo he gastado mi plata en ningún momento en comprar un disco de Diomedes. Jamás, si estuviera vivo, iría a un concierto suyo. Y quisiera que cada persona que lo menciona, que habla de él, arrancara por hablar del feminicidio, porque me parece que si yo no puedo desconectarme de su obra y de su música, también quiero que él no se pueda desconectar del feminicidio atroz que cometió. Y bueno, no, pues, ¿qué les digo? Fúnenme, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Me entienden? Lo máximo que puedo hacer es no consumirlo, pero no puedo no sabérmelo de memoria y no puedo no resonar con una tierra para quien esta obra es una cosa muy importante. Y no puedo hacerme como que no, ¿me entiendes? Bienvenidos a nuestra primera funa en el podcast. No, mentiras. Yo no creo que sea tan funable, porque justamente la pregunta que hacía es en qué momento es legítimo tener esta conversación y es útil, además, tener Ajá. esta conversación de separar la obra con el autor. ¿Qué efectos tiene en este caso o en otros casos? El tema de Diomedes Díaz, por ejemplo, estoy de acuerdo en que es fundamental recordar siempre lo que hizo
y llamarlo como lo que es, un feminicida, pero lo que tú dices, no me puedo obligar a desaprenderme las letras que me aprendí en mi infancia, pero tengo una mirada crítica y lo veo desde otro Exacto, lugar y lo entiendo desde otro lugar. Ahora, el tipo ya se murió, entonces, que yo esté consumiendo sus canciones no lo está lucrando, versus caso J.K. Rowling. Esta mujer exacto. está viva y lucrando de su odio y su terfismo y su transfobia, y además está financiando, organizaciones o movidas contra los derechos humanos de las personas trans. Entonces, comprar algo de ella, ver algo de ella que esté licenciado por lo que ella esté ganando regalías en vida, para reinvertirlas en estos actos que me parecen completamente, mezquinos, malignos, por los que sí debería sentir culpa, pero no la siente. Le debe dar hasta placer, yo creo, es su propósito de vida aparentemente, pues ahí sí creo que vale la pena tener esta conversación y es, no se separa la obra del autor porque la obra está No. financiando los propósitos éticos, los fines éticos, la militancia antiderechos de esta señora. Entonces, no sé, creo que la persona esté viva lucrándose y que esté alimentando ese ciclo de crímenes de odio, por decirlo así, pues sí tiene todo que ver con qué tan legítimo es hablar de separar la obra del autor, si es que eso finalmente se puede hacer, porque pues no se puede separar, igual están Yo intrínsecamente conectados. Yo creo que no se puede, pero también pienso que podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Y uno puede, y uno puede reconocer la maldad y ver cómo esa maldad puede ser parte integral de esa obra o no, pero no dejar de reconocerla. Yo tengo otros ejemplos que pueden ser más complicados. Voy a dejar uno Espera, bien complicado para el final. Dale, dime. pero quiero decir algo sobre Shakira, porque Shakira es otro tema que Ujú. nos han querido vender como un placer culposo y es Ajá. absolutamente inocuo. Y ahí también creo que estamos bordeando o Ujú. excediendo no solo el feministómetro, la fiscalización y lo policivo que vienen siendo las culpas incluso desde los feminismos que deberían ser liberadores, ¿no? Que podemos hablar ahorita un poquito más de eso. Pero, Tu cantante favorita de pronto no es una teórica feminista super saiyajin, ¿y qué es una importa? gran Ajá. cantante, exacto. Eso no va a ser su talento. Entonces también a veces te estamos pidiendo, como cuando la gente quiere que las reinas de belleza sean expertas en política y en derechos humanos para contestar preguntas, güey, esa vieja es una crack en ser disciplinada y levantarse a las 4 de la mañana para hacer 4 horas de ejercicio al día, que es algo que yo jamás podría hacer. Pero a mí nadie me pone en una caminadora a correr 1 hora y media a ver si me escuchan mis ideas. Entonces también creo que a veces le estamos pidiendo peras al olmo y cosas que pues no van ahí. Y creo que hay que hacer como todo un degradé de esto porque entonces empieza a ver, cuando nosotras pusimos un reel de Shakira nos dieron, no puedo creer que a las volcánicas les guste Shakira, si es tan tibia. Oigan, odiamos a todo lo tibio, pero amamos a Shakira, porque de pronto ella es tibia, pero muchas de sus canciones no, ¿saben? Entonces, y yo pienso que puedo tener una mirada crítica a Shak y también entender como lo que ha hecho, pues para mí en lo personal y para, no sé, yo digo que para todo el mundo, Shakira, eres espectacular, te amo. Además, no sé, a quién le hace daño que yo disfrute cantar a grito herido con mis amigas del colegio en un concierto, qué sé yo, o en Además, una fiesta, una canción que fue fundamental en mi adolescencia? Eh, ¿Qué daño hace? No lo veo. Que en ese momento, que en los noventas o en los 2000 fue, pues fue bastante vanguardista, cuestionaba, ¿no? No sé. Creo que hay también unas culpas o unos, placeres culposos que la gente ve como culposos muy estúpidos. mira, Este es uno de yo ellos. te digo, Cero culpa. hagamos, hagamos este examencito de a quién le hace daño. ¿A quién le hace daño que yo cante a grito herida a Shakira, aunque hizo un comentario tontísimo sobre Barbie? A nadie. ¿A quién le hace daño que yo compre un libro de Harry Potter? A la comunidad trans, porque esa maldita está invirtiendo esa plata en limitar derechos. ¿A quién le hace daño que yo escuche Diomedes? Sí hace daño. Sí hace daño porque que yo escuche Diomedes sin una mirada crítica normaliza el feminicidio y le quita importancia
referencia al problema social que es la violencia contra las mujeres, y por eso es que Diomedes cae en ese lugar de placer culposo, porque sigue siendo un placer a pesar de que yo sí pienso que, o sea, no lo puedo evitar, pero escucharlo de cierta manera, yo sí pienso que normaliza unas formas de violencia, sus letras son muy machistas, bueno, a mí denme 4 whiskies y les voy a estar diseccionando las letras porque son machistas en las parrandas vallenatas, y bueno, después de decir eso no me van a invitar a ninguna nunca más. Pero si me dan 5 whiskies, de pronto dejo de explicarles. Bueno, yo quiero seguir con el segundo ejemplo digamos, genios problemáticos de la historia de los que no podemos separarnos. Y este que viene es uno que a mí me encanta por nerd, que es Pitágoras. Tú me vas a decir, Catalina, pero ¿quién adora a Pitágoras? El legado de Pitágoras, ¿para qué? O sea, tú me vas a decir, pero ¿acaso yo uso el teorema de Pitágoras, Catalina? Y yo te voy a contestar, sí, de maneras inesperadas te beneficias del teorema de Pitágoras. No puedes no beneficiarte de él. Eh, cada vez que digo, en fin, la hipotenusa. Por ejemplo, o no sé, o sea, las personas que construyeron el edificio en donde vives no lo hubieran podido hacer sin Claro, esta por fórmula supuesto. algebraica. O sea, me parece que ahí hay una cosa que es, pues, o sea, ni siquiera puedes decirme cómo voy a vivir mi vida sin la necesidad de Pitágoras, no ¿Pero qué puedes. hizo Pitágoras? No sé, Ah, quiero saber. Pitágoras es un Además del asesino. teorema. Uy, Mató a Hipaso de Metaponto, que era uno de sus discípulos más brillantes, y además la razón por la que lo mató es totalmente perversa. Y es que digamos que Pitágoras era un matemático, pero también era un filósofo, y él un poco a lo que iba era que todas las cosas son números y que la estructura y la esencia de todas las cosas se pueden determinar a través de unas relaciones geométricas, matemáticas, numéricas. Esta era su explicación del mundo. O sea, esto es, ¿me entienden? Esto es gigante. Y además tenía una comunidad de seguidores muy, 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 muy importante. Un impacto cultural, esta idea que yo creo que la sentimos hasta hoy. Pero resulta que él tenía un alumno que se llamaba Hipaso de Metaponto, que se pilló una vaina muy hijo de puta. Y es, a ver, voy a hacer, perdónenme esta explicación geométrica, pero me parece importante. El teorema de Pitágoras es que uno de los lados de un triángulo al cuadrado más el otro de los lados del triángulo al cuadrado equivale a esa diagonal al cuadrado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tu triángulo tiene los dos lados iguales y cada lado mide 1? Resulta que 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1, y 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1. me 1 encanta el más 1, momento. Me encanta la gente que llegue en este momento al podcast, lo y que se va a va a ir pensar. inmediatamente, Dios. Ténganme paciencia. Entonces, si tú le aplicas este teorema, te sale que 1 más 1 es x al cuadrado, ¿verdad? Si ya sabemos que 1 más 1 es x al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, para saber el número de la diagonal tendríamos que sacar la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 no es un número entero, es un número imaginario, es un número complicado como pi, que es un número infinito. Entonces, que este man se diera cuenta que no lo podías explicar todo a partir de números enteros, que era lo que quería Pitágoras, sino que había unos números locos, rebeldes ahí, que existían, que eran números imaginarios. Eso mandaba a la mierda como toda esta filosofía, religión, matemática que se había montado el man, que casi que era un culto. Y por eso lo mató. Lo tiró de un barco ahí en el Mediterráneo y el man se murió, pero esto, bueno, lo volvieron a descubrir otras personas más allá en la vida. Entonces, yo pienso que es moralmente equivocado que Pitágoras haya matado a alguien, reprobable, pero ni siquiera usando mi voluntad en el consumo, puedo desligarme de algo que fue un avance matemático, que es una piedra angular de muchas de las cosas que existen hoy. Oye, esto es una temporada de White Lotus. ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo qué? cómo lo mató y lo tiró del barco? La razón, el motivo es Necesito completamente, la serie de Netflix, ya, totalmente de White Paso de Lotus. Metaponto.
¿Qué pasó? Totalmente. Oye, no, claro, y si nos vamos a ese revisionismo del pasado, pues qué cantidad de gente fue una gonorrea de persona y nos enseñó, nos sirvió para llegar, no sé, a tener las conversaciones que estamos teniendo incluso. Yo tengo un caso. De hecho, A te iba a ver. contar que cumplí años hace poco y en mi cumpleaños hubo una anécdota con Diomedes. ¡Ja! Mi cu en mi cumpleaños van, muchas amigas feministas, muchas amigas que no son feministas, muchos amigos también. Em, Resulta que sí tengo amigos heterosis, pero bueno, son poquitos, son contados. O sea, hago un gran filtro, la verdad. Y te dijeron en tu cumpleaños que los estabas invisibilizando, han debido No, hacerlo. ¿cómo se te ocurre? No, la anécdota fue que cuando me iban a cantar el cumpleaños, una amiga puso la canción de cumpleaños de Diomedes y por supuesto mis amigas feministas casi se desmayan. Y yo obviamente lo supe y lo registré pues porque yo no pongo Diomedes, pues me reí. Pero claro, ves ahí como todas las dinámicas de la lectura por fuera de estos nichos que hay todavía de Diomedes y la lectura pues que tenemos las feministas interiorizada ya de Diomedes el feminicida, pues si suena en un evento en el que yo estoy, de más que me sé la canción y la canto a grito herido si estoy un poquito tomada, pero por elección personal no la voy a poner en mi evento, como no voy a poner un karaoke Mátalas, como también me pasó en algún momento, pero claro, son vainas que también, pues tú no controlas. Tengo otro, pero tú ibas a, A ibas ver. a contar otra historia. No, tengo Bu- ¿Otro placer culposo? Bueno, otro de espera. esos. Quiero decir un mini poemita de uno de mis poetas favoritos, también un tipo muy cuestionable, aunque no un feminicida ni de lejos, que es Raúl Gómez Hattin, que tiene un poemita que dice: los poetas, amor mío, son unos hombres horribles, unos monstruos de soledad, evítalos siempre comenzando por mí. Los poetas, amor mío, son para leerlos, no hagas caso de lo que hagan con sus vidas. Un ninos a ratores, si me preguntan, además los poetas no solo son hombres, y además él está aquí abogando como por la separación de la obra del autor. Yo no estoy de acuerdo, Raúl, con esto. No estoy, Raúl Gómez Hattin. No estoy de acuerdo con esa separación. Entiendo por qué lo dices y entiendo como el dilema que presentas. Y me sigue pareciendo un poema hermoso, aunque me parezca equivocado. Lo que te digo, caminar y mascar chicle. Pero vamos con tu ejemplo de placer culposo. Ya no lo es, ya no lo es, pero en mi adolescencia tuve una fijación muy importante que consumió gran parte de mi tiempo de lectura, que fue primero Gabo, que por favor, Gabo, cada tanto revive una polémica nueva de Gabo problemático con el lanzamiento de la serie en Netflix, volvieron a sacar algunos de sus textos más pedófilos y bueno, de Gabo terminé o reboté a Faulkner. Oye, pensando en esos placeres culposos, no me había dado cuenta de la cantidad de libros que tengo todavía de Faulkner. Es más, descubrí que nunca devolví un libro en la biblioteca porque Mira, todavía está aquí. es amor. Cuando Perdón, uno no lo roba un libro sabía. de la biblioteca es amor. Perdón, no lo sabía, pero buscándolos me di cuenta. El caso es que tengo, juepucha, todavía muchos libros de este señor que en su momento fue súper idealizado por, por mi entorno y por mí y totalmente Nino Sarratore la situación de un profesor que admiraba muchísimo, que me lo recomendó cuando supo que yo estaba haciendo una tesis de literatura de Cien años de soledad y me dijo, no, pero espera, has leído a William Faulkner. William Faulkner, para quienes no saben, es uno de los escritores norteamericanos más importantes de la literatura sureña, quizás el más importante, Premio Nobel de Literatura. Esto fue pre-boom, pre-Gabo, pre todo Una gran prácticamente. influencia en la De hecho, literatura del Caribe colombiano. totalmente, de hecho, las novelas y los relatos y los cuentos ocurren en un condado ficticio que se llamaba Yocnapatagua, perdón, y fue como el primer, para mí, en la literatura, como el primer Macondo, ¿no? Por supuesto, Ajá. gringo y del sur. Pero el caso es que este tipo, pues, era un racista de mierda, y por supuesto no lo sabía.
y lo supe después y fue ahí donde entró el remordimiento, la culpa, que la vergüenza además. ¡Qué vergüenza haberle dedicado tanto tiempo de lectura, tanta devoción, tantas letras, porque escribí una tesis sobre el sonido y la furia? Em, Al y no, racista más racista de los al racistas, o racista, sea. claro. Y por supuesto que si a estas alturas de la vida, yo tuviera la posibilidad de escoger si leer a Faulkner o no, pues ni lo leería. Es más, en este punto me parece también una lectura aburrida, una lectura completamente machista también. Pero pues en ese momento no sabía, no tenía las herramientas, yo qué culpa, ¿cuál culpa? Uy, me acordé, es que yo me sabía hasta los inicios, como me sabía los de Gao, me sabía los inicios de los libros de Faulkner, las citas, la cita Hamlet, out, out, brief candle, life's but a walking shadow, ¿te acuerdas? Sí. O sea, era muy fan. Pero, ¿cuándo entra la culpa? Por este consumo problemático cultural, cuando me hago feminista. Entonces, también tengo una opinión impopular y es, feminismo también debe claro, nos hace más conscientes de todas estas violencias y nos separa y nos pone en un lugar o nos da una mirada mucho más crítica, pero también cuando esta mirada crítica quizás se vuelve una culpa fiscalizadora que te pesa, pues no sé, me conflictúa un poquito eso. Es ¿Sabes qué es contraproducente. lo más duro ahí? ¿Sabes qué es? Que las feministas no somos perfectas. No, pues obvio. O sea, las feministas somos humanas, entonces como que muchas veces bajo este estándar tan exigente del feminismo que tiene mucho que ver con la misoginia, con los estándares a los que estamos sometidas las mujeres, porque recuerdo que una vez una cosa que me dijo Lola Vendetta, y es que cuando un hombre no es tan bueno, pero no es perfecto, pero es valiente, la gente dice, ay, marica, pues bueno, no es perfecto, pero es valiente. Pero cuando una mujer no es perfecta, pero es valiente, la gente dice, pues es valiente, pero no es perfecta. Y en eso les traigo un ejemplo devastador que las va a dejar sufriendo y pensando, porque si yo voy a sufrir con esto, vamos a hacerlo todas. Y es Simone de Beauvoir. Eh, sí, señoras, resulta que Simone de Beauvoir, que, oigan, yo la sigo amando, me parece que además la base de mucho de lo que nosotros estamos haciendo en en el feminismo contemporáneo viene de decir que ser mujer es una construcción, o sea, esta frase de la mujer no nace, se hace, y entender que ser mujer es una construcción social es lo que nos ha permitido entender cómo atraviesan estas opresiones. O sea, es una frase realmente iluminadora que yo pienso que le da, que pare el feminismo contemporáneo. Pero ella tiene, Este no es, pero fue el primero que encontré. pero tiene dos cosas bastante complicadas. La primera es que a ella en algún momento la acusaron de acosar y de meterse con una de sus alumnas que tenía 17 años, Natalie Sorokin. Los papás de ella demandaron a Simone de Beauvoir porque ellos, ya ves que tenían este matrimonio medio abierto ahí complicado y tenían ahí alumnillos que entraban y salían, o sea, era una cosa complicadita. O sea, cuando los hombres hacen eso y alguien nos dice, bueno, pero es que eran otros tiempos y no habíamos tenido estas conversaciones y no sé qué, nosotros decimos, no, pues eran otros tiempos, pero igual estaba mal. Y mira, cuando yo te cuento esto de Simone de Beauvoir, yo siento el impulso de decir, oye, pero eran otros tiempos, pero igual también estaba mal, o sea, estaba súper mal. Y hizo otra cosa que yo no sé si la hubiera hecho en el 2025 podría sobrevivirlo. Y es que en algún momento a unos amigos de ellos, de Sartre y de Simone de Beauvoir, unos viejos que se llamaban Bernard Dejaguer, Jean-Claude Gallien y Jan Burckhardt, los acusaron de pedofilia. Por meterse con chicas y chicos de entre 13 y 14 años, que me parece, o sea, indefendible.
y ella y Sartre escribieron, sí señores, una carta defendiéndolos, diciendo que esto no era tan grave y en un texto que básicamente es un manifiesto a favor de la pederastia, o sea, realmente espantoso, o sea, te digo, no sé si eso se sobreviviría hoy. Eh, pero nada, pues ahí les dejo para que tengan pesadillas y comenten en las madrugadas, porque es una cosa que, no sé, o sea, siento que ahí sí se pone la cosa más difícil, porque Diomedes es un hombre, es un macho, además es un hombre pobre de clase popular y costeño, entonces mucha gente puede desmarcarse muy fácil y decir, no, esto no me toca. Pero chicas, ¿qué hacemos con Simone de Beauvoir? O sea, yo tampoco puedo desmarcarme de la obra de Simone de Beauvoir. Ha sido muy importante para mí, lo sigue siendo. Pienso que es fundacional del del feminismo contemporáneo, pero tenemos que recordar que las feministas no son perfectas y que sí que es difícil, o sea, es muy difícil. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Ya sabías esto de Simone de Beauvoir? No, quedé mínimo como un múltiplo. Pálida, Verbo to be. Escuchamos pero no quedaste. juzgamos, escuchamos y juzgamos, escuchamos y nos agarramos a coñazos. Taqui taqui rumba, ice frío. Eh, sobre esdrújula, Hela- joder madre. helada, Plano Ice, quedaste, cartesiano. quedaste como la esfinge cuando perdió su nariz. Quedé como la esfinge, quedé como canción de Arjona. Bueno, no sabía. Oh, wow. Pero justo te iba a decir, mira que la mayoría de los personajes que tenemos como en esa categoría de placeres culposos son hombres y quizás es porque Claro, también no queremos encontrar o no andamos con la lupa también de igual manera con las mujeres. O también es porque hemos tenido menos mujeres en ese nivel de ajá. representación, O en ese sea, nivel de íconos. los hombres cuando tienen dos dedos de talento, todo el mundo dice, oh, genio, maestro, increíble, y más antes, y más si eran blancos, y más si eran Claro, machos, claro. tenían el poder, el dominio cultural, y pues digamos que hay muchos más autores, hombres que además estaba la idea de que los genios tenían la licencia de ser unos malparidos por ser unos genios, como que es lo que pasa un poco con Picasso. Con las mujeres es menos. Las mujeres en verdad no nos podemos equivocar porque nos cancelan desde antes, nos comen vivas, o sea, sin embargo hay algunas mujeres que han alcanzado tanto poder cultural, tanto impacto cultural como han tenido los hombres, una de las pocas, Simone de Beauvoir, y en donde mira, o sea, también aparecen este tipo de cosas. Alice Munro es otra que me parece un caso así desgarrador porque Alice Munro, además su obra es feminista, es literatura feminista y a través de sus cuentos yo creo que muchas hemos entendido como todos esos sentimientos y esas cosas que vienen del acoso. Y pues resulta que hace el año pasado nos enteramos que el marido de ella violaba a la hija desde que Y ella ella lo era sabía. chirriquitica. La hija fue y se lo contó a su mamá y su mamá básicamente le dijo como, güey, si le entramos a esto, me vas aquí a arruinar la vida, yo estoy bien con este güey, estoy estable, como no chingues. Y eso me parece absolutamente perverso. No sé si enterarme de esto me va a permitir seguir leyendo a Alice Munro. No sé si ella va a ser, no sé si Alice Munro va a ser una J.K. Rowling o va a ser una Simone de Beauvoir en mi vida, no lo sé. Uff, eso además es espantoso. O sea, esta historia que cuenta la hija es terrible. Sí, yo creo que hay una vaina, y justo lo mencionabas, y es a quienes terminamos cancelando, como que cuando esta culpa y este remordimiento termina en un llamado a, digamos que hacer un boicot, a dejar de consumir. Y ese dejar de consumir realmente tiene un efecto cancelador en las personas. ¿Cuándo lo tiene? Cuando es una persona empobrecida, racializada o mujer. Porque los grandes varones heterosis blancos que tienen un rabo de paja tremendo, pues terminan invictos, ¿no? Claro. Pues ahí está Trump de presidente. Pero ahora que estás hablando de esto del consumo, quiero complicar esto un poquito con un libro que también les recomiendo mucho. Se llama Monsters, de Claire Dederer. Lo tengo tan manoseado que boté la portada y les voy a como leer traduciendo en vivo unas frasecitas que me parecen claves. Y es que ella dice
decir que alguien está consumiendo algo de forma impropia implica que hay una manera correcta de consumir el arte y la cultura, que inmediatamente a mí me prende todas las alarmas del moralismo, de la censura, de los límites al arte, o sea, eso abre el camino a un montón de problemas. Y ella dice que una cosa súper del capitalismo es pasarle el problema moral de esto al consumidor. O sea, acá tenemos una serie de decisiones que se hicieron, o sea, ninguna obra de ningún artista se hace solita en el vacío, sino que esto, hay un montón de decisiones que se hicieron detrás que tienen que ver con la ética de esto, pero, o sea, ¿quién pagó esta publicación? ¿Quién imprimió ese libro? ¿Quién lo distribuyó? ¿Quién difundió su nombre? ¿Quién lo hizo popular? O sea, pero resulta que quien tiene que tomar la decisión ética final es el consumidor. Como si que yo dejara de comprar libros de Harry Potter le quitara un peso a J.K. Rowling. Pero mientras tanto, todo este aparato editorial que las sigue publicando, que les sigue haciendo series y que sigue ese aparato, no tiene que hacerse, no tiene exigencia moral que me dan a mí, que solo soy una consumidora más, un granito de arena en el desierto. Y entonces como que siento que esa idea atomizada, individual, de que yo puedo hacer un cambio con mis decisiones, es un poco megalomaníaca y neoliberal, porque aquí el problema más grande es un sistema. O sea, si tú reciclas en tu casa me parece perfecto y me parece espectacular, pero eh, hay un problema más grande que no se resuelve con esto, que es reciclar, que sí lo tienes que hacer, pero no se resuelve un problema muchísimo más grande de cómo hay unas grandes corporaciones que están empobreciendo el mundo y lo están contaminando y que no tienen ninguna regulación. Y a veces nos hacen creer que ya como yo reciclé, ya soy buena, perfecta, listo, resuelto el problema y ya no tengo, o sea, puedo decir bravo, una estrellita y Palmadita, adiós cuando total. el problema sigue ahí. Entonces, creo que también eso es algo que tenemos que pensar, porque somos las consumidoras las que terminamos siendo culpables de todo esto, especialmente con las obras de artistas contemporáneos que les importa un carajo. O sea, las grandes editoriales, como nos publican a nosotras, publican a Laura Lecuona. Eso te iba a decir, Eh, porque justamente, claro, mi querida casa editorial, eh, estoy de acuerdo en que la responsabilidad individual no termina teniendo el efecto que se desea, que es que estas violencias no se perpetúen, se desmonten. Pero yo sí creo que hay un efecto social en la conversación y cultural cuando tenemos estos diálogos y cuando van hacerle un plantón a una feria del libro, a una escritora que es completamente transfóbica, violenta, que está reproduciendo, y a la editorial que Y está que con su reproduciendo. libro lo reproduce, porque Exacto. deja tú que ella sea transfóbica en la privacidad de su casa sin Eh, molestar a nadie. No, claro. esto es, eso, acá hay plata metida en que ese libro se imprima, se distribuya, hay eventos a donde van a invitar a esta señora, o sea, Y hay un músculo editorial detrás que sí tiene que ser señalado y que sí tiene que hacerse responsable del daño que está causando. Y yo creo que ahí sí tiene que haber un límite claro, una frontera que no existe, pero la tenemos que saber delimitar entre la libertad de expresión y los discursos de odio, la discriminación, el prejuicio, el fomentar, el habilitar, el promulgar, divulgar estos discursos. conclusión de todo, de todas las de este podcast siempre, el capitalismo está cabrón, porque miren que hasta el discurso de odio es comodificable y tu Nuevamente, virtue signaling también va a ser comodificable. Todo puede venderse por partes en el capitalismo tardío, hasta tu segundo moral. episodio, segundo episodio y nuestra conclusión nuevamente es que esto es un problema de capitalismo. Amigas, Sí. amigos, amigues, yo creo que, bueno, ya nos está avisando nuestra productora que ya nos pasamos de la hora nuevamente. Entonces vámonos al consultorio sentimental y te tengo aquí la pregunta rajadora que nos Pero hicieron. wait, Dime. bueno, yo quería cerrar con una mini conclusión también, y es que Ah, dale. la culpa, siendo un constructo social, precisamente se puede construir, y creo que la deconstrucción viene desde la reivindicación del placer, desde la defensa de la autonomía y las libertades, por supuesto, pero
desde lo colectivo. Y eso conecta mucho con lo que estás mencionando de la responsabilidad individual, que no termina siendo realmente efectiva, sino desde cómo se colectivizan esas indignaciones, esos placeres culposos, esas culpas, no sé, y empezar a desmontarlas, por supuesto, colectivamente también. Y creo que llegamos a algo interesante, que es esa diferenciación de qué es culpa, qué es responsabilidad, midiendo de pronto a quién está afectando y dónde hay un daño. La culpa, así como ha sido un mecanismo para controlarnos, también podría ser un mecanismo para construir una sociedad más justa. Lo que pasa es que tenemos que hablar extensivamente sobre qué es lo que nos produce culpa, por qué y quién se inventó que eso debía ser visto como algo culposo para poder entender eso. Y con esta conclusión, quiero que vayamos a, esta vez solamente hay una pregunta en nuestro consultorio sentimental, pero es una No, pregunta, eh, hay muchas ah, sin bueno, responder, pero solo vamos a poder responder una porque ya nos pasamos del tiempo. bueno, pero entonces la vas a contestar tú, que siento que te atañe un montón. Nos preguntan, ¿qué hago con la petrotusa? Tienes que explicarle a la gente primero por qué tenemos petrotusa. O sea, ¿por qué llegamos a esto? Porque la gente fuera de Colombia me preguntan como, bueno, pero ¿de verdad Petro lo ha hecho tan mal? Y yo soy como, pues mira, con otros presidentes, los militares estaban bombardeando niños, la policía le estaba sacando los ojos a los manifestantes, Petro no está recortando programas sociales, no está privatizando, que yo pienso que no lo hace ni de lejos el peor presidente de Colombia. Y aún así, estamos en un punto de su mandato en el que la gente está hablando de la Petrotusa. ¿Cuál es tu consejo, Ita María? Bueno, lo primero que quiero decir es que La Tusa, además de ser una gran canción de reggaetón, es el desamor o esa sensación El de despecho. el despecho, sí, como ese duelo que se le hace a un amor, a una pérdida. Tengo tusa porque terminé con mi novio, tengo tusa de amistad porque me peleé con una amiga. Esa es la tusa. Entonces, em, se habla de Petrotusa, pues, de la gente que está decepcionada de Gustavo Petro, nuestro actual presidente. Entre quienes nos incluimos, debo decir, o sea, nosotras también ¿Sí? ¿Tú tienes estamos, sí, Petrotusa? decepcionadas. No tengo Petrotusa, pero sí estoy decepcionada. Bueno, yo, polémicas declaraciones, porque yo creo que hay muchos cuestionamientos que hay que hacerle a este gobierno y muchos señalamientos, y yo creo que nosotras, de hecho, desde los feminismos, por supuesto, pero sobre todo desde el periodismo feminista, lo hemos hecho desde el primer momento. Y esos señalamientos y esos cuestionamientos que se han hecho, que para mucha gente son en este momento motivos de decepción, yo creo que los teníamos identificados como que iban a ser uno de los talones de Aquiles o de los puntos más problemáticos de este gobierno, y tenían que ver con derechos de las mujeres, con enfoque de género, porque evidentemente era algo que el partido, el proyecto político, nunca se preocupó por tener en sus bases realmente incorporados. Y no solamente este partido, es un problema de la izquierda en general, del Claro. machiprogresismo. Hasta que supo o hasta que notó el capital político que había ahí y la fuerza política de las jóvenes, de las primivotantes, de las feministas en otras elecciones, y dijo, ah, mierda, necesito estos voticos, entonces voy a incorporar a Francia Márquez a mi fórmula vicepresidencial, aunque esto se hizo por una consulta, pero después como que no querían hacerlo, bueno, fue polémico, y empezó a incorporar en su discurso algunos elementos importantes para la agenda feminista. Nosotras íbamos a votar por Petro así no lo hubiera hecho, porque la otra opción era un viejo verde, Que facho, admiraba a Hitler, corrupto, corrupto, neoliberal, que iba horrible. a desmontar el Estado, No, no, no. O sea, y que además se hubiera muerto siendo presidente. Imagínate el caos, porque el man era tan viejo que cacreco que se murió. y la vicepresidenta era Eh, provida, era antiaborto, era súper, no, pues bueno, no, Imagínense. no voy a decir más vainas, pero ni siquiera necesitaba que Petro fuera aliado para votar por él. Entonces, desde ahí puedo decir que
no hay una decepción en ese lugar y eso no quiere decir que esté contenta y conforme con esa gestión, pero digamos que era algo que sabíamos que iba a pasar. De hecho, en todo esto, pues él decide ir al debate feminista, Ajá, iba a eso. en el que terminó siendo un monodebate porque obviamente el otro man no fue, porque ni le interesaba ni le importaba, ni iba a tener nada que decir. Nos canceló como el día En ese anterior, ¿no? debate En ese debate le Cuenta. pusimos un pañuelo verde. Es una foto de Petro con el pañuelo verde que le ha dado pues la vuelta al mundo y creo que a partir de eso la gente se ha agarrado para decir que nos instrumentalizó a las feministas. Y yo a eso quiero contestar que no, bebé, no nos instrumentalizó. A ver, si no ganaba uno, ganaba el otro. Esa es la realidad en la que vivimos porque no hay otra realidad. Dos, ninguna feminista te aseguro o no sé, de pronto hay feministas de Lulu ingenuas que pensaron esto, pero te aseguro que la mayoría no. Ninguna pensó, uff, Petro en el minuto que se puso el pañuelo, mágico, se volvió feminista y dejó de ser un macho. No, marica, el man es un macho. ¿Qué quieres que te diga? Lo que nosotras, como eso lo vimos al interior del movimiento, fue como que estaba adquiriendo un compromiso con nosotras y al adquirir este compromiso nos permite reclamarle y llamarlo a cuentas, que es lo que hemos estado haciendo desde entonces. Pero y era, o sea, era un gesto político que en ese momento era una cosa muy importante y que yo no me arrepiento, pero en lo más mínimo de hacer, porque eso era lo que tocaba hacer. O sea, nosotros necesitamos que los candidatos presidenciales adquieran compromisos con las mujeres y con el feminismo. Luego, si los cumplen o no los cumplen, es otra cosa, pero me parece peor tener de presidente a un candidato que ni siquiera asume esos compromisos, porque a esos no los podemos llamar a cuentas. De acuerdo, yo quiero aclarar algo y bueno, esto es polémico porque no nos acordamos muy bien, hay que volver a ver el video y es un video muy largo porque el man nos hizo esperar 2 horas además, Sí, pero yo recuerdo que se le pasó o que él lo cogió y se lo puso, no se lo pusimos, él se lo puso. yo no recuerdo. ¿No recuerdas? Bueno, hay que volver a ver. Le tenemos un pañuelo de causa justa de regalo, veo que ya tiene todo, qué bien. Y queremos... Hay que fact-chequear eso. Y hay una cosita última que quiero decir de por qué tengo decepción y no despecho. Ey, porque Petro no era mi novio, ni nunca hubiera sido mi novio jamás. O sea, no tenemos, digamos, creo que en los últimos años ha habido como esta práctica de muchos medios de comunicación que te hacen un quiz como para ver cuál es tu candidato ideal. Como un Eh, no Tinder hay, político. exacto. Oiga, no hay candidato ideal, no hay, porque yo no escojo al candidato que voy a votar como escojo a un novio, a un man con el que me voy a casar. Con un man con el que me voy a casar, yo quiero una alineación de valores, de gustos, de una cantidad de cosas, ya lo hablamos en el capítulo anterior. En cambio, en una elección democrática, especialmente presidencial, yo no estoy votando por el mejor de todos los que me he encontrado, sino por el menos peor de las opciones que tengo en este momento. Y pensar en nuestro ejercicio político como si fuera parecido al amor, a las citas, a ese tipo de cosas, pues yo creo que nos descoloca mucho de lo que es verdaderamente la democracia. Los presidentes, chicas, no son nuestros novios y no podemos tener ese tipo de estándares. O sea, de un presidente espero, siempre he votado por el que me parece el menos peor. Y de todos lo que espero es que por lo menos en sus gobiernos haya un espacio para que el movimiento feminista siga avanzando y siga trabajando. Ese es el mínimo que pido. Y no creo hasta ahora, nunca hemos tenido una opción que nos pueda dar más que eso tampoco. Sí, yo creo que es una romantización de la política muy ingenua y eso no quiere decir que no haya que cuestionar el sistema político y el sistema democrático, porque el problema que tenemos es de democracia, quienes llegan a ser las opciones que tenemos para votar, ¿no? Quienes tienen acceso a esto. Y estamos diciendo que a Gustavo Petro le costó mucho llegar a la presidencia, muchos años y mucha estigmatización, porque es el primer presidente abiertamente de izquierda que tenemos en este país, es el primer proyecto político, y eso tiene mucho que ver también con nuestro voto. De nuevo, no estábamos votando porque al ponerse la pañoleta se volviera feminista para nada. Las respuestas, el tipo no tenía ni idea de lo que era la identidad de género, por ejemplo, entre las preguntas que le hicimos. Patinó horrible, el tipo nunca se asesoró bien. Pero aún así era el proyecto social, el proyecto de país que más se acercaba al que nosotras
deseamos y Sí. soñamos y esperamos en términos de Y lo justicia sigue social. siendo. Y lo sigue siendo. Y volvería a votar por él Y, y yo. para la gente que esté fuera, uno de los pecados más grandes de Petro con el feminismo ha sido que ha puesto a un montón de presuntos agresores y abusadores en cargos muy importantes, aunque todo el mundo lo sabe presuntamente y aunque todo el mundo se lo está criticando. Y pues eso es básicamente hacernos pistola a las feministas en nuestra cara y da mucha rabia. Pero además, mira, es la primera vez que vemos con la llegada de un nuevo gobierno, la llegada de feministas a ocupar el poder político y de feministas dentro de estos espacios denunciando estas violencias. Ajá. Que eso es un Y temón para otro capítulo, porque además ellas son las que están pagando las consecuencias de hacer lo que me parece muy injusto. Y estas denuncias también vienen desde nosotras, desde quienes votamos y creímos por este gobierno, porque lo estamos haciendo responsable de esas promesas y esos compromisos. por ejemplo, uno de lo que más se le reclama a Petro es que una figura muy importante en su gobierno ha sido un tipo que se llama Armando Benedetti, quien es un presunto agresor. eh, pero este es un güey ha sido una figura importante de todos los gobiernos. Y nadie le dijo a Santos, oye, pero ¿cómo le vas a dar ese poder a Benedetti, que es un presunto agresor? Nadie le dijo a Duque, ¿cómo le vas a dar ese poder a Benedetti, que es un presunto agresor? Y es solo con la llegada de un gobierno de izquierda que ha adquirido compromisos con el feminismo que la gente puede salir a decir cómo le vas a dar ese puesto a Benedetti, que es un presunto agresor. Y eso es un cambio que a mí me parece que es muy importante. Claro, porque nuevamente son todas estas conversaciones que están ocurriendo en lo público. También llega en paralelo con, por ejemplo, periodismo feminista que está denunciando que hemos sido la primera línea de denuncia de todos Claro. estos machos violentadores, presuntamente, que ocupan cargos en el gobierno. Desde Benedetti, que lo acabas de mencionar, pero pasando por muchos otros más. Mauricio Liscano tuvo por ahí una denuncia. Jaume Morris, que llegó nuevamente a ser gerente de RTBC, ahora parece que se va a retirar, no se sabe, y está pues está en un juicio contra una mujer que revictimizó y a la que está acosando judicialmente por haber denunciado algunas de esas conductas violentas. Entonces, sí creo que hablar de Petrotusa es, pues es legítimo, claro, te puedes sentir como te quieras sentir, para volver a la pregunta, pero a mí personalmente me parece ridículo, me parece ingenuo, me parece romantizar la política, me parece que no estamos tomando en perspectiva todo lo que está pasando. Podemos cuestionar muchas cosas de este gobierno, quizás podemos estar decepcionadas de mucha gestión, de la implementación, de la ejecución de muchos de esos planes de proyecto. Se acaba de caer la reforma laboral, por ejemplo. Y bueno, hay mucho por cuestionar y hay mucho por interpelar y me parece que sí es problemático, que sí hay que señalarlo, que sí me da rabia, a mí me da rabia, más que Tusa me da rabia, me Sí, emputa. total. Me emputa y es como, Gustavo Francisco, marica, jueputa, hazte cargo, escucha, asesórate. Y no, y nada. Y creo que es un placer culposo la política, no sé, La confiar en política es un... proyectos de izquierda o no, sigue siendo un placer culposo para las feministas mientras no estén completamente atravesados por agendas de género. Yo lo llamaría culposo, pero no lo llamaría placer. No, o sea, bueno, pero creo que con esto podemos ir cerrando, por favor. Quienes nos están escuchando, Es que es mi cuéntenos. relación más tóxica. Sí creo que es tu relación más tóxica. No sé, Itae, ¿a ti te gusta el vino dulce? También. Eh, Es un placer culposo, y súper me culposo. parece, y tengo que decirte que te juzgo por esto todos Yo los también me días. juzgo. Está Eh, bien. Júzgame. Oigan, cuéntenos cuáles son sus placeres culposos, por qué les generan unos debates morales internos. ¿Creen que podemos hablar de esto en voz alta? ¿Es tan culposo que no nos lo pueden dejar en los comentarios? ¿Por qué? Quiero saber. Cuéntenme, por favor, esos chismes. Me muero por saber cuáles son sus placeres culposos. Nos pasamos como 20 minutos del tiempo, pero si la gente escucha 3 horas de un podcast de esta gente famosa que tiene unas relaciones horribles, pues esperemos que lleguen hasta No, aquí. no, pero vamos a recortar, vamos a recortar. Bueno, vamos a ver qué se puede.
Y gracias a todas las personas que llegan hasta aquí, que están escuchando o viendo el podcast, que lo están compartiendo. Recuerden suscribirse a los canales, a YouTube, a Spotify, activar la campanita y todas esas cosas. Dejen sus comentarios. Gracias por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo. Déjennos también en los comentarios de qué quieren que vaya ese próximo capítulo. Somos volcanes.